tocando el tema acerca del fracaso en la vida cristiana, no sin antes hacer un repaso. Hemos tenido 2 sesiones en donde en cada una de ellas hemos considerado un aspecto distinto. El primero de ellos es que la vida cristiana nunca debiera ser un fracaso. Yo sé que en sus hojitas, donde dice introducción y repaso, que pueden apuntar en la primera línea el fracaso en la vida cristiana. Si usted quiere llevar una participación, apunte eso en la primera línea, y en la segunda línea apunte: la vida cristiana nunca debería ser un fracaso. Aunque el fracaso en la vida cristiana existe, es una triste y lamentable realidad, la gran realidad es que en la segunda línea de la introducción, la vida cristiana nunca debería ser un fracaso, y eso lo vimos en nuestra primera sesión. ¿Y por qué? Porque la vida es divina, porque el guía es infalible, porque la provisión es suficiente y más que suficiente, porque se ofrece socorro, porque se promete poder y porque se espera la victoria. La victoria es lo obvio, es lo lógico, no hay otra opción bíblica de acuerdo a la voluntad del Señor. En la tercera línea de su introducción o repaso, escriba, por favor, para que lleve la continuidad, las causas del fracaso en la vida cristiana. Las causas del fracaso en la vida cristiana. Hacemos el repaso y usted no podrá apuntar todo eso. En el mejor de los casos, recurrir a los apuntes anteriores o tomar una fotografía. ¿Cuáles son las causas? Vimos nada más y nada menos que 11 de las tantas que hay. En primer lugar, un alejamiento de Dios. En segundo lugar, la terquedad. Tercero, el temor al hombre. Cuarto, un espíritu mundano o de mundanalidad. Quinto, la desobediencia. Sexto, una confianza mal puesta, que es algo bastante usual. Número 7, la soberbia. Menos usual, menos reconocible, pero igualmente real. Número 8, la negligencia en la oración. Número 9, la autosuficiencia. Número 10, el descuido de las cosas pequeñas. El descuido de las cosas pequeñas y muy de perogrullo, si se quiere, pero también la incredulidad. Las causas del fracaso en la vida cristiana. 2 semanas hemos considerado esto, y el día de hoy entonces nos corresponde ver consecuencias o lo que implica el fracaso en la vida cristiana. Debo decir, mis hermanos, ¿por qué vamos a ver esto? Porque ya lo dije, aunque no se espera, muy por el contrario, existe la triste y lamentable realidad del fracaso o no éxito que experimentan muchos cristianos en su vida espiritual, o sea, su vida cristiana. ¿Cómo reconocerlo? Consecuencias o lo que implica. Los que no han llegado a ese punto, pues para que no se preparen, sino más bien para que tengan temor y por ningún motivo quieran conocer las profundidades abismales del fracaso en la vida cristiana. Por otra parte, pudiera ser que alguien, sin darse muy bien cuenta de ello, esté atravesando por un periodo como este, y le puede servir no solo como una mirada al espejo de reconocer su condición. Triste sería, pero puede ser. Y por otra parte, para luchar contra ellos, si siente alguna tendencia, si se siente proclive a la manifestación de alguna de estas señas, vamos a llamarle, en su vida cristiana. Entonces ustedes van a llenar en sus hojitas consecuencias del fracaso en la vida cristiana. ¿Qué es lo primero a ver que produce el fracaso en la vida cristiana? Produce frustración. Si ustedes se fijan en Jeremías, el capítulo 2, versículo 13, lo hemos analizado en otras oportunidades, dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo,
Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Se fracasa cuando se busca afuera. Y porque se busca afuera, es que se fracasa. Cuando nosotros buscamos satisfacción, incluso realización personal o la solución a determinados problemas fuera del contexto divino, Dios y las provisiones que Él ha puesto para ello, comenzamos a fallar. Comenzamos a fracasar en nuestra vida espiritual. Porque, imagínese usted, buscar fuera de Dios satisfacción, realización, respuestas y soluciones, eso quiere decir que Dios no solo no es nuestra prioridad, sino que Dios no es quien Él realmente es y quiere ser en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo es eso? Bueno, la palabra nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios está obviamente liderado por Dios mismo. Y es lo que debemos buscar en primer lugar y por sobre todas las cosas. Y dice, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando nosotros buscamos soluciones, satisfacción, realización fuera de Dios y fuera de la familia del Señor, estamos ofendiéndole gravemente a Él y nos estamos engañando nosotros a nosotros mismos. Porque fuera de Él está Satanás, está el mundo, están sus demonios, está todo este concierto de cosas y personas o entes que se reúnen para creernos o hacernos creer una reproducción o una imagen o una copia mala de Dios y de su reino. Y muchos creyentes, muchos cristianos caen engañados en esto, sin saber que, como dice Juan capítulo 10, versículo 10, no está en pantalla, pero dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el único que nos puede satisfacer plena y abundantemente es ¿quién? Jesucristo. Cualquier otro es parte del engaño de Satanás para que usted aparte su mirada de Él, para que usted desvíe sus pasos de Él, para que usted haga uso o mal uso de sus recursos fuera de Él. ¿Y qué produce eso? Frustración. Todo aquel que ha caminado por esa o esas avenidas sabrá que simplemente va a encontrar frustración porque no va a encontrar la respuesta a aquello que tanto anhela o que tanto desea. Entonces, las consecuencias del fracaso en la vida cristiana. Una segunda a considerar, produce desaliento. Después de la frustración, de ese que usted quiere, pero no puede. Por más que luche, por más que se esfuerce, no logra lo que anhela. Hay frustración. Es como una forma también de enojo. Y después de eso viene el desaliento. Usted ya no está así para pelear, sino que comienza a bajar la guardia. El desaliento, el desánimo, ¿y sabe usted qué? Todas estas, en definitiva, no son otra cosa que estrategias del enemigo para llevarle a usted a su mínima expresión. ¿Por qué no decirle? Para llevarle al lodo. ¿Recuerda usted? Ejemplo. El hijo pródigo. Comenzó muy bien. Muy bien. Estaba viviendo la buena vida. ¿Hasta dónde llegó? No solo llegó a pedir trabajo a un no judío, sino para realizar todavía una función prohibida para los judíos. No solamente llegó a ese punto, sino que incluso a pelearse el alimento con los cerdos a los que les tocaba cuidar. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay límite. No hay límite absoluto a lo que pueda llegar una persona cuando está en un camino de fracaso, de descenso en su vida espiritual.
y produce desaliento. Veamos, la palabra nos dice en Deuteronomio 1:28, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anak. Bueno, este es un evento, un episodio especial en la vida del pueblo de Israel. Después de haber enviado espías a reconocer el terreno de la tierra prometida, vienen algunos con resultados, y esos resultados o ese reporte, pues los que lo traían no eran personas muy animadas o animosas, digámoslo así, sino que más bien incluso faltas de fe, porque todo lo vieron como peor. No significa que las condiciones no fueran difíciles y que fueran negativas para el pueblo de Israel, pero en realidad lo vieron peor y solamente vieron lo negativo. ¿Y sabe qué? Venían desalentados. Y el desaliento, el desánimo, tiene serios problemas. Porque el desaliento apesadumbra y embarga el corazón. Puede comenzar como algo muy pequeñito. No tengo ánimo, estoy desanimado, estoy desalentado. Y vienen los argumentos. Se puede sentir, se puede experimentar tal emoción, pero nunca dejarse embargar por ella. Y sobre todo porque lo dije, el desaliento desanima y embarga. Eso quiere decir que comienza a cubrir y a cubrir y a cubrir terreno en la psiquis, cobrando las emociones del hombre hasta llegar todo. Por ese motivo es altamente contagioso y es algo contra lo cual hay que luchar. Si yo estuviera desanimado, mire lo que le voy a decir, si yo anduviera desanimado o con desánimo o desaliento y no me lo quito de encima, mejor no. Y entiéndase, en el sentido de que sí, es algo que tengo que vencer, es algo que tengo que trabajar con el Señor, y en la idea de no venir para no contagiar. Porque cuando anda alguien así, desalentado en medio de nosotros, ¿usted lo percibe o no? Sí, usted lo percibe. Y uno en una instancia siente algo. Le puede, empatizamos y nos puede el desánimo de la otra persona, el desaliento. Y tratamos de apoyar y de ayudar y de animar y de levantar. Pero si la otra persona persiste en ello, mire lo que comienza a suceder. Usted ya no se siente feliz. Usted ya no se siente contento. ¿Sabe cómo comienza a sentirse? Primero con frustración. ¿Se acuerda de lo primero? Se siente frustrada, porque usted quiso hacer su mejor esfuerzo para animar, para alentar a la otra persona y no obtuvo resultado, y se siente que su esfuerzo fue infructuoso. Frustración. Y si eso persiste, a lo mejor no inmediatamente, así de una forma automática, pero al menos ya en casa y usted pensando, dice, híjole, esta persona andaba bien triste, bien desanimado, y usted no se da cuenta que ya le está embargando a usted el desánimo y el desaliento. Se extiende. Razón por la cual no hay que permitirse el lujo de experimentarlo prolongadamente. Pero entiéndase, cuando hay fracaso en la vida cristiana, son de las emociones, consecuencias naturales que usted va a enfrentar, pero por supuesto que no hay que dejarse gobernar por ellas. El desaliento obviamente carcome, debilita, hace vulnerable y proclive a la persona a males mayores. Cuando usted anda desanimado, desalentado, ¿cómo le salen las cosas? ¿Cómo le salen? Y usted dice, no, si todo me está saliendo, y más desánimo, ¿y cómo le van las cosas? Peor.
Y la mamá le dice al niño que todo le está yendo mal. Dice, pero anímate, anímate, ánimo. Una sonrisa. Tú sonríes a todo el mundo, pero es que me va, no tú. Y ya. Entonces, consecuencias ahora del fracaso en la vida cristiana. En definitiva, de no estar de acuerdo, de no estar viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, sí va a generar esto. Pero también va a generar, ¿saben qué cosa? Y esta es una de las cosas más tristes. En realidad no hay nada bueno, pero si uno va analizando, todavía esto es como más triste y lamentable, porque la esterilidad va en absoluta contraposición al principio del Evangelio. No solo eso, a nuestra existencia total. Veamos primero la palabra del Señor. ¿Qué nos dice? Mateo 13, 22 nos dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Este es, parafraseando, el que se congrega, sí, el que viene a la iglesia. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, hay quien puede estar congregándose semana tras semana, pero no significa que esté viviendo la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. El fracaso de la vida cristiana se debe a no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aunque puede estar cumpliendo con algunas cosas, todavía más, aún si las hiciera todas, pero no por el propósito o la razón adecuada, y aún con la actitud adecuada, todavía estaría expuesto a un fracaso en la vida cristiana. Hay quienes pueden congregarse regularmente, incluso diezmar regularmente, y aún llegar a ofrendar generosamente, y todavía así todo, experimentar fracaso en la vida cristiana. Es que el éxito en la vida cristiana no va a consistir solamente en cumplir algunas o en varias o muchas prácticas bíblicas, sino tiene que ver más bien con esa relación personal e íntima con Dios, en donde hay comunicación, por lo tanto hay comunión, y Dios está transformando día tras día la vida a través de la mente y el corazón, y por lo tanto las acciones de esa persona. Pero aún en medio de todo esto, entre comillas, éxito o el cumplir, congregarse, etcétera, etcétera, puede existir la esterilidad. ¿Por qué? Bueno, aquí lo vemos. ¿Por qué? Nos da una razón. Porque vivimos muy afectados por el mundo. Yo sé, estamos en el mundo y nos dice la palabra, pero no somos del mundo. Eso significa que todos nuestros principios y valores han de ser distintos, nuestras prioridades han de ser distintas. ¿Se vive del trabajo o se vive de lo que Dios provea? El que vive del trabajo vivirá esclavo toda su vida del trabajo, de ese trabajo. El que vive de Dios, bueno, Dios le va a mover, Dios le va a proveer, Dios le va a multiplicar. Pero hay quien vive esclavo de él y le gusta. Y cuando existe un error de este tipo a nivel familiar, se esclavizan a todos de diferentes maneras. Esclavo del trabajo, esclavo de la escuela, esclavo del hogar, esclavo de la familia, esclavo de muchas cosas, de muchas prácticas. Pero no existe fertilidad, frutos en la vida espiritual. Mire, la palabra dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Está viviendo usted unido fuertemente, firmemente a la vid? Como pámpano que es, eso somos. Nuestra vida, nuestra salud, nuestro todo depende de nuestra unión a la vid, que es Cristo. Terrenalmente hablando, se manifiesta o se expresa a través de la vida eclesiástica. No puede alguien no estar unido a la iglesia y decir que esté unido a Cristo. ¿Se entiende?
Bueno, la esterilidad es la peor consecuencia del fracaso espiritual porque contradice lo contrario, es el éxito espiritual. En la abundancia, ¿por qué y de qué manera? Porque en la abundancia del fruto es glorificado Dios. Dios se glorifica en que nosotros traigamos, tenemos para Él fruto. Es la forma en que le glorificamos. Y si muy por el contrario su vida es estéril, no hay fruto, no estamos glorificando a Dios. El que no glorifica a Dios, ¿a quién complace? Al enemigo. El enemigo le dice, más bien, tú ve, tú haz esto, tú haz lo otro, nada más. No lleves fruto. El fruto en primer lugar y por sobre todas las cosas es una vida renovada. Cualquiera haya sido su vida actual, su vida debe ser distinta, diferente. No solo mejor, una vida santa. Y el fruto de llevar almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces las consecuencias del fracaso de la vida cristiana produce esa esterilidad. ¿Qué ocurre también? Produce tibieza. Quizás sea menos evidente todavía, pero ¿sabe qué? Igualmente lamentable y vergonzoso. Cuando se cae sobre todo en cuenta de ello. Digo cuando se cae sobre todo en cuenta de ello, porque la gran mayoría de los que tienen este tipo de vida no están conscientes de ello. Lo que más creen estar viendo un éxito en ese estilo de vida, porque están conciliando, entre comillas, exitosamente el estar adentro y el estar afuera. Y se siente hasta orgulloso. Mire yo qué padre, ¿cómo le hago? Yo el domingo voy a la iglesia y el sábado no me supieran lo bien que le pasa. Ya, ¿la qué? No. Veamos qué dice la palabra en primer lugar. Tenemos ahí, pero tengo contra ti, ¿qué cosa? Que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El calor, el fuego más grande de la vida espiritual se experimenta al comenzar y ahí, en ese primer amor. Yo creo firmemente que puede haber todavía un amor mayor. Ese primer amor alimentado, fortalecido, ejercitado, vivido en comunión con nuestro Señor. Pero Él no está feliz. Él no se alegra con menos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese fuego, esa pasión, esa dedicación, es creer tan candorosamente, con una inocencia incluso, que cuando el Señor decía, santo, ¿usted qué hacía? Santaba. Cuando el Señor decía, entrégalo todo, lo entregaba todo. Que cuando el Señor le decía, ve, aunque sea caminando, te iba. Aunque sea caminando. Y ahora con carros y todo que cuesta llegar a veces, ¿no? Entonces, tibieza. Pero mire, inmediatamente el mensaje es, por tanto, arrepiéntete. De los casos, de las consecuencias, de los rasgos de la persona experimentando el fracaso espiritual. Este es el único en donde voy a presentar inmediatamente una solución así. ¿Sabe por qué? Porque el estar así produce repulsión a nuestro Señor. Porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque no estás ni bien adentro ni bien afuera, sino que estás aquí, llevando una doble vida, queriendo engañar, te vomitaré. O sea, no agrada en lo más mínimo, incluso produce repulsión. ¿Cómo se manifiesta? La tibieza espiritual, ¿sabe por qué? Porque la tibieza espiritual es lo que más daño causa a la iglesia. Porque los tibios espirituales son aquellos que están dentro de la iglesia, pero no están viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor.
Entonces, por lo tanto, vienen aquí, pero van allá. Cuando están aquí, todos bien manitas arriba, digámoslo así. Y cuando están allá, también manitas arriba, pero haciendo otras cosas. Y la gente lo ve y dice, oh, mira, qué bonitas esas manitas. Así le hace allá en la iglesia. ¿A qué trae vergüenza? A eso me refiero, hermanos. El tibio está en la iglesia y no fuera. Pero ¿sabe qué? No aporta. Drena incluso la iglesia, la vida de la iglesia. Dicho de otra forma, y no menos suave, pero gráfica, e igual de verídica o de veraz, el tibio espiritualmente, la persona que está experimentando fracaso espiritual en la vida cristiana y que está evidenciándose en la tibieza, viene a ser la fruta que se pudre y que pudre a las demás. Hermanos, creo que he pintado un pasaje pero bastante tétrico de una persona que está experimentando fracaso en su vida espiritual. Espero que nadie se vea tentado a decir, me gustaría saber qué se siente. No, por ningún motivo, de ninguna manera. Quinto, y ustedes ya tienen sus hojitas, saben que esto es breve. Consecuencia del fracaso en la vida cristiana. Produce, es muy obvio, pero consideren, derrota. Josué 7:13 dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Ok. Anatema hay en medio de ti, Israel. Es decir, pecador, fracasado hay en medio de ti. El que está experimentando o experimenta el fracaso en su vida cristiana, en su vida espiritual, evidentemente no es producto de la santidad, sino de la forma, de alguna forma o de cualquier forma de pecado. Incluso si usted quisiera suavizar, pero no disminuye la realidad de las consecuencias, puede ser hasta un pecado de omisión. Y alguien se justifica, yo no estoy haciendo nada malo. ¿Qué nos dice Santiago? Pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, o sea, lo que tiene que hacer, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Por ejemplo, pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Igual de pecador, está pecando. Y las consecuencias se dejan sentir. Bueno, y aquí hago un alto importante en este punto, ya que el pasaje nos lleva a ello. Levántate, santifica al pueblo, santifica a la iglesia. Parafraseando, poniendo en contexto. Y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. Pecador hay en medio de ti, iglesia. Fracasado en la vida cristiana hay en ti o en medio de ti, iglesia. Y hay consecuencias que no solo afectan a la persona. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema, el pecador, en medio de vosotros. El fracasado o el que está en fracaso en su vida espiritual, en su vida cristiana. De acuerdo a la experiencia, y por eso existe la disciplina, por ejemplo, siempre que se experimenta una pérdida, cualquier pérdida, se sufre, duele. Y hemos experimentado pérdidas como iglesia. Eso quiere decir pérdida de miembros, desmembramientos, y duele. Yo le había platicado a mi esposa, todavía me acuerdo de. ¿Saben que todavía me acuerdo de todos? Y yo le decía, pero todavía me acuerdo de
Y me acuerdo de detalles de un hermano incluso que se rió con unas ganas de mí, en buena onda como se dice. Tanto así que hasta yo me reí bien padre, porque me echó un chiste pero bien bueno. No se lo puedo contar, pero tan bueno el chiste que me echó que hasta yo me reí de mí mismo. Estaba bien gordito. Y el hermano Andrés viene y me dice, no, pastor, me dice, tú todos los días, puro Quaker, oatmeal, todos los días vas a ver cómo te vas a adelgazar. Y el hermano que se larga ahí, ay, ¿qué tú crees que es milagroso el Quaker o qué? El oatmeal. Y se larga a reír, y yo también me largo a reír porque en realidad no creo que fuera así de milagroso, y nunca me hizo ningún efecto, nunca me sirvió. Me acuerdo de esos desmembramientos. Pero este es el punto. Porque hay un corazón de hermano y un corazón pastoral. He hecho el análisis de cada uno de esos desmembramientos. Después de eso, a la iglesia vino la bendición. Por la santidad, que es la salud espiritual de la iglesia. Pero cuando hay alguien que no está bien, pues sufre las consecuencias toda la iglesia. Consecuencias del fracaso en la vida cristiana. Produce deshonra. Fíjense que esto lo puse en penúltimo lugar. Siempre para mí ha sido lo último, pero en esta oportunidad en penúltimo lugar, porque la palabra del Señor en primer lugar dice, más gracias sean dadas a Dios. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el fracaso en la vida cristiana produce deshonra. Cuando una persona está bien, está saludable, está en pie, está fuerte y está exitosa, ¿cómo nos sentimos nosotros respecto de aquel hermano o de aquella hermana? Contentos, gozosos. Y podemos referirnos a él o a ella incluso como un ejemplo, o a seguir, o presentar para que otros puedan seguir. Pero cuando sucede todo lo contrario, y esa persona está en baja, experimentando fracaso en su vida espiritual, en su vida cristiana, ocurre la deshonra. Bueno, si una persona no está experimentando la victoria, imagínese, no es motivo de gratitud, no es razón para dar gracias, muy por el contrario. La deshonra es una tragedia que está ocurriendo en la vida de esa persona, y en la vida incluso llega a ser de la iglesia, porque cuando una persona experimenta fracaso en su vida cristiana, en su vida espiritual, no solo es deshonra para sí, es deshonra para el Evangelio. Y por eso digo, líbrenos el Señor, líbrenos el Señor. Y cómo, sin querer uno experimentarlo o buscarlo, pero si usted va en busca de una iglesia, por ejemplo, que no conoce su domicilio, donde está ubicada exactamente, o usted llega simplemente a cualquier lugar y dice, ¿dónde está tal iglesia o dónde hay una iglesia? La gente, los vecinos saben, por lejos que estén, le van a decir, creo que... y le van a dar una seña de dónde hay una iglesia. Ya sea que usted lo pregunte o no, probablemente va a escuchar algún comentario, pero si usted pregunta y me la recomienda, mire, el que le va a dar la opinión ni siquiera es de la iglesia, ni siquiera es cristiano, pero le van a decir no, porque le van a dar la lista entera de razones y de motivos. Y luego aún más en motivos de deshonra, con mayor razón le van a decir, no, si el pastor te supiera, no. El diácono, el director de la... no sé, si saben todo. Entonces, cuando una persona experimenta fracaso en su vida espiritual, en su vida cristiana, no solo está experimentando deshonra para sí mismo, sino deshonra para el Evangelio, deshonra para la iglesia a la cual pertenece, su familia de fe, y todavía más, y ya para resumirle, hermanos,
deshonra para su familia en la sangre. Porque usted, si tiene un hermano, si tiene una hermana, si tiene un hijo, si tiene un papá que está alejado del Evangelio, alejado de Cristo, alejado de la iglesia, que está experimentando, porque todavía está experimentando fracaso en su vida cristiana, en su vida espiritual, ¿cómo se siente usted? Hermana, papá, mamá, cónyuge, ¿se siente feliz, se siente contento? ¿Quiere que todo el mundo sepa? Fíjese lo que está. No, le afecta, le deshonra su familia a usted. Y puede incluso llegar a verse afectado en ese círculo vicioso de la frustración, el desánimo, etcétera, etcétera, que a usted le embargue. Pero no se deje, no se deje. Simplemente estamos viendo cuáles son las consecuencias o implicaciones del fracaso de la vida cristiana y hemos visto la deshonra, produce deshonra. Finalmente, hermanos, ¿sabe usted lo que produce? Produce una vida egoísta e idólatra. Y le voy a mostrar. En Oseas, el capítulo 10, versículo 1 dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Está hablando de Israel, evidentemente. Y de Israel nos dice que es como una frondosa viña que da abundante fruto, pero para sí mismo. Eso habla de egoísmo, de yo, o nosotros. Y consecuencia de esto, de ese egoísmo, de esa egolatría, conforme a la abundancia de su fruto, conforme a la abundancia de su prosperidad, ¿qué hizo? Multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. ¿Qué significa esto? Mucho fruto para sí, aparente éxito secular, pero no espiritual. Hermanos, la consecuencia del fracaso en la vida cristiana produce una vida egoísta e idólatra. ¿Por qué? Porque esta persona está experimentando mucho éxito para sí, pero éxito en lo secular, y eso, ¿saben lo que hace? No en lo espiritual, le envuelve, le aleja, y por lo tanto crea altares, se adora a sí mismo y sus logros, y todo eso será. Es que yo, y está hablando del trabajo, de los estudios, de los aumentos, de tantas cosas, pero no de congregarse, no de que hagamos esto para el Señor, no de que misiones, no, ya ni siquiera de dar, ni de trabajar, ni de dar generoso abundantemente. ¿Por qué? Porque tiene muchos planes, muchos proyectos para sí mismo. Se levantan ídolos, y esos ídolos incluso llegan a ser personas que cambian y que afectan su forma de pensar y por lo tanto de actuar. Se transforman en seguidores de no sé qué celebridad, no sé qué influencia, y así sucesivamente. En consecuencia, que nosotros, ¿cómo nos llamamos? Cristianos. ¿Quién es nuestro Señor? Cristo. ¿De quién aprendemos? De Cristo. ¿A quién seguimos? A Cristo. ¿A quién queremos agradar y complacer? A Cristo. Hermanos, les invito a que podamos considerar, primero de todo, resumimos el día de hoy, consecuencias del fracaso en la vida cristiana. Produce frustración, produce desaliento, produce esterilidad, produce tibieza, produce derrota, produce deshonra y produce una vida egoísta e idólatra. Yo le invito a que me acompañe este último minuto, inclinando su rostro, cerrando sus ojitos, para que nos dispongamos a orar mientras le doy mi conclusión. La vida espiritual o la vida cristiana es demasiado importante para no prestarle el debido cuidado. Su cuidado y atención debe ocupar el primer lugar, ser la prioridad de nuestra vida. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Satanás, sus demonios, el mundo, la carne y la concupiscencia le dirán todo lo contrario. Por eso es tan fácil
caer. Usted solo, con una dieta semanal de sobrevivencia, en el mejor de los casos, no puede soportar los ataques del enemigo. Humíllese, sométase, entréguese, conságrese al Señor. Pídale perdón por sus pecados. Pídale perdón por sus desaciertos, desánimo y ese. Y por eso yo le invito, no tenga temor. Y si usted quiere mejorar, pase al altar. Por perdón, por paz, por poder, por victoria. Y oremos y oraré por usted.